Miriam tiene un corazón de sierva y creo que todos los que conocen a Miriam saben que ella siempre está dispuesta a servir a los demás. Y quiero dar las gracias públicamente a Miriam por haber organizado este evento, por haberos convocado, por haber estado en los asuntos en los que yo no querría estar, en los asuntos que requieren logística, administración, y es un gustazo encontrarse en el camino, en una iglesia donde todo el mundo quiere figurar, quiere ser el visto, el que se sube al escenario, personas que trabajan detrás de escena, hacen lo que cuesta mucho hacer y lo hacen sin llevarse ningún tipo de crédito por ello. Y Miriam es una de estas personas, y el reino de Dios en España está muy beneficiado por tu trabajo fuera del escenario. Gracias por ese servicio que haces. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de Miriam, por la vida de su familia, y gracias. Que sean más veces, que sean más veces. Hay que meterte en más ríos. Bueno, ¿por qué no te pones de pie un momentito? Miras al que tienes a tu lado y le dices: alegra esa cara que Dios te ama. Eres asturiano, eres asturiana, deberías estar feliz. Ay no, pero yo vengo de Colombia, yo vengo de Perú. No, si estás aquí eres asturiano. Si has comido cachopo, fabada, eres asturiana. Entonces dale un abrazo a 2 o 3, sobre todo si eres soltero o soltera, aprovecha el momento, muévete, dale un abrazo a 2 o 3 y dile: qué bueno es ser parte de la iglesia en Asturias. Sé que muchos solteros y solteras me lo van a agradecer dentro de unos años. Os ayudé a romper el hielo. Yo tengo muchos testimonios de eso, Bueno, puedes tomar tu lugar, porque tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta noche. ¿Quién ha venido con ganas de escuchar la palabra de Dios? He titulado el siguiente mensaje de la siguiente manera: pelea por tu mente. Dile al que está a tu lado: pelea por tu mente. Ahora pregúntale al otro que has marginado la primera vez: oye, ¿tienes caca en la cabeza? Pregúntale: ¿tienes caca en la cabeza? Lo que vais a escuchar a continuación no es un sermón emotivo, lleno de muchas historias que nos pueden hacer llorar, pero no por eso deja de ser uno de los sermones más importantes que he predicado. Porque en los siguientes minutos voy a desafiarte a ser un guardián de tu mente. La mente que Dios te ha dado, que es el regalo, uno de los regalos más valiosos que Dios nos ha dado a cada ser humano. Y en los siguientes minutos quiero ayudarte a entender algo que muchas veces no entendemos. Muchos de los que están aquí le han dado el corazón a Jesús, pero tienen su mente compartida entre Dios y Satanás. Y me gustaría que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender esto. Entonces, cierra un momento tus ojos, pon tu mano en la cabeza de manera simbólica y haz conmigo esta oración: Dios, aquí está mi mente, lista para ti. Quiero consagrarla para ti y que sea santa, posesión exclusiva para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Generalmente nos confundimos entre dos conceptos que parecen iguales, pero en realidad son diferentes. Solemos confundir el cerebro y la mente. El cerebro es material, pero la mente es inmaterial. El cerebro es físico y la mente es metafísica. En otras palabras, el cerebro está hecho de polvo,
pero la mente está hecho de espíritu. Y lo cierto es que mientras que estamos en esta dimensión, nuestra mente inmaterial se asienta sobre nuestro cerebro material. Y aunque sabemos que el cerebro tiene fecha de caducidad, nuestra mente trascenderá nuestra muerte porque es eterna. Y tenemos que aprender a ser buenos guardianes tanto de nuestro cerebro como de nuestra mente. Pero déjame explicarte cómo funciona esto utilizando como ejemplo este smartphone. Yo no estudié teología ni estudié en un seminario para ser pastor. Yo estudié ingeniería informática. Lo que tienes enfrente es un ingeniero informático titulado. Y aprendí algunas cosas acerca de la tecnología, la programación. Y voy a compartir con vosotros algo muy sencillo que casi todo el mundo sabe. Y es que en el mundo de la tecnología hay dos dimensiones. Está el hardware y está el software. En tu smartphone, el hardware es la parte física de tu smartphone. Es lo que tú puedes tocar. Son los procesadores, la pantalla, la cámara, los chips. Es la parte física, eso es el hardware. Pero hay otro nivel que está operando en tu smartphone y este es el software, que es el sistema operativo y las aplicaciones que extraen todo el potencial de este hardware, que hacen que este hardware pueda cumplir con tareas específicas y le dan propósito. Y hay algo que todos sabemos, y es que las grandes multinacionales tecnológicas año tras año están compitiendo entre ellas. Apple, Samsung, Huawei, compiten entre ellos para sacar hardwares más poderosos, procesadores más rápidos, cámaras con más precisión, pantallas más nítidas. Hay una competición entre todas estas industrias tecnológicas para mejorar el hardware. Pero algo que estas industrias tecnológicas saben es que un poderoso hardware con un pésimo software daría como resultado un pisapapeles demasiado caro. Porque este smartphone, con este procesador, esta pantalla, esta cámara, si no tuviese un software instalado, no sería más que un pisapapeles de 1.500 euros. ¿Y cuántos estamos de acuerdo que un pisapapeles que valga 1.500 euros es mal negocio, verdad? Por esa razón, lo importante no es solo el poder del hardware, es la programación del software. El sistema operativo que está corriendo en tu smartphone, las aplicaciones que tienes instaladas, porque van a extraer todo el potencial de este sistema. Va a lograr que este smartphone sirva para hacer cálculos, hacer llamadas, diseñar, programar, grabar, editar. Y yo sé que me estáis mirando con cara rara diciendo, no, pensaba yo que había venido a una charla de tecnología, pensé que había venido a escuchar una predicación. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, aquí está la respuesta. El día que naciste, de manera gratuita, el mismo momento de tu concepción, recibiste un gran regalo de parte de Dios. Dios te otorgó el privilegio de tener el hardware biológico más poderoso que existe en el universo conocido. Y este es tu cerebro. Tu cerebro es el procesador biológico más poderoso que se conoce en todo el universo conocido. No hay un procesador biológico más poderoso que un cerebro humano. No se ha conocido todavía mayor poder de procesamiento biológico que el que da un cerebro humano. 1.500 gramos de materia gris capaz de hacer verdaderas proezas. Todavía estamos descubriendo, los científicos, los sociólogos, los neurólogos están descubriendo todo el potencial
que tiene nuestro cerebro, y siempre que se alcanza un límite parece que es superable. Todavía no hemos encontrado el límite, y todos recibimos gratuitamente, sin pagar absolutamente nada por ello, ese privilegio, tener un cerebro. Y no voy a entrar a hablar acerca de por qué tratas mejor tu teléfono de lo que tratas tu cerebro. Eso será otro tema. Pero lo que quiero tratar esta noche es, si todos aquí tenemos un cerebro tan poderoso, ¿por qué la vida de algunos aquí es próspera y la vida de otros aquí es pobre? ¿Por qué la vida de algunos aquí está llena de alegría y la vida de otros aquí está llena de amargura? ¿Por qué la vida de algunos aquí está en completa libertad y la vida de otros está en una cárcel? Porque aunque todos tenemos el mismo cerebro, no todos tenemos la misma mente. Escucha esto. Aunque todos tenemos el mismo cerebro, no todos tenemos instalado en ese cerebro el mismo sistema de pensamientos. No todos tenemos instalado en este cerebro el mismo sistema de creencias. Y tu vida siempre será el resultado de lo que piensas. El sabio Salomón dejó escrito en los Proverbios que tal como un hombre piensa, tal es ese hombre. Es decir, nuestra vida siempre es el reflejo de nuestro sistema de creencias. Y aunque todos aquí tenemos el mismo cerebro, no todos tenemos la misma mente. Y ese es el problema. En la vida de un cristiano, tener un cerebro operativo, pero una mente atrofiada, puede hacernos vivir una vida muy inferior de la cual Dios nos llamó a vivir. Y eso lo sabe muy bien el enemigo. Satanás sabe que si él es capaz, escucha esto, de instalar un código malicioso en tu mente, un virus, como un virus informático, puede destruir toda la operativa de un ordenador, o puede hacer que tu smartphone deje de funcionar, que se bloquee, que se atasque. Un virus. Satanás sabe que si es capaz de instalar en tu mente un código malicioso, es decir, una mentira, él tendrá un sistema para controlarte el resto de tu vida. Y aunque tú hayas recibido al Espíritu Santo, que es el poder más grande de todo el universo, y es lo único que tú necesitas para cumplir tu llamado como discípulo de Cristo, déjame decirte esto: todo el poder de Dios en ti, en una mente atrofiada, es potencial desperdiciado. El problema no es si esta iglesia tiene al Espíritu Santo. El problema no es si Dios vive en ti. El problema es que tu mente puede estar hackeada por el enemigo. Y todo el poder de Dios en tu vida, si tienes una mente hackeada por el enemigo, es poder desperdiciado. Y es lo que yo pienso que nos está yendo mal en la iglesia. No es que no tengamos todos los recursos que necesitamos para cumplir con nuestro santo llamamiento de cambiar el mundo en el nombre de Jesús. Tenemos el poder de Dios que fue dado a través de ese Espíritu Santo en Pentecostés, que costó cada gota de la sangre de Jesucristo. Y aún así, aunque hemos recibido ese poder y ese poder vive en nosotros, no puede actuar plenamente porque nuestras mentes están atrofiadas con los códigos maliciosos del enemigo. Mentes atrofiadas en la iglesia, mentes hackeadas por el enemigo en la iglesia, es la manera en la cual el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Por eso, si has de ser guardián de algo en tu mente, si debes ser guardián de algo en tu vida, es ser guardián de tu mente.
es ser guardián de tu mente. Tienes que ser un guardián de lo que dejas entrar en tu mente. Yo aprendí esto años atrás cuando destruí un ordenador. Hace años atrás. No sé si os acordáis. Los más jovencitos no. En aquella época donde empezaba internet y recibíamos los primeros emails, hubo un virus llamado I Love You. ¿No se acuerda mucha gente aquí? ¿Cuántos se acuerdan del I Love You? Traía un código malicioso, un virus adjunto en un email. Y en cuanto lo abrí, clic, clic, se instaló en mi sistema. Empezó a contagiar a todos los contactos de mi libreta de contactos y destruyó mi ordenador. Y es exactamente lo que el enemigo quiere hacer con tu mente. Quiere instalar un sistema de creencias, quiere instalar una mentira que tú creas que es verdad. De esta manera va a tener un mecanismo para hacerte vivir una vida inferior de la que fuiste llamada a vivir. Esto es solo la introducción. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que creéis que estuvo intentando hacer Jesús con sus discípulos durante los 3 años que convivió con ellos? Atención, vamos a pensar. Di conmigo, voy a usar mi mente. ¿Qué creéis que intentó hacer Jesús durante 3 años conviviendo con sus discípulos? ¿Qué intentó hacer con ellos? Si tú te fijas bien, lo que Jesús intentó hacer durante esos 3 años de seminario intensivo, de discipulado intensivo, fue desinstalar un sistema de creencias en la mente de sus discípulos basado en las mentiras de su generación e instalar un nuevo sistema de creencias que Jesús llamó el reino de Dios. Con cada sermón que predicó Jesús, con cada milagro que hizo, con cada conversación privada con ellos, Jesús estaba desinstalando un sistema de creencias en sus mentes y estaba instalando un nuevo sistema de creencias en sus mentes. Jesús constantemente decía, oísteis que fue dicho, pero ahora os digo yo esto. Él estaba desinstalando creencias basadas en las mentiras de su generación y estaba instalando nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevas maneras de entender la vida. Jesús fue un entrenador de mentes. Jesús fue el entrenador durante 3 años de la mente de sus discípulos. Se dedicó a entrenar sus mentes, porque el poder ya lo iban a recibir en Pentecostés, pero Jesús sabía que recibir el poder en Pentecostés, si sus mentes todavía seguían operando bajo el sistema del mundo, era desperdiciar todo el poder del cielo. Y Jesús les advirtió acerca del peligro de tener mentes fermentadas. Él lo llamó, cuidado con las levaduras de este siglo. Y para los que dicen, ¿y quién no ha leído todavía Biblia? Vamos a leer Mateo capítulo 16. Y para que veas, vamos a leer un montón de versículos. ¿Cuántos quieren leer un montón de versículos? Deberías querer, porque es palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante. Esto es una masterclass sobre la mente que Jesús les dio a sus discípulos. Mateo 16, versículo 5 en adelante. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Qué se habían olvidado? ¿De traer qué? ¿De traer qué? Qué gran problema, ¿verdad? Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban mente dentro de sí, diciendo: esto dijo porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis
mente dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan. No entendéis, mente, ni os acordáis, mente, de los 5 panes entre 5.000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? El Evangelio de Marcos dice, muy bien, alguien que lee la Biblia, 12. Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? No, 7, dice el Evangelio de Marcos. ¿Cómo es que no entendéis, mente, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, como le gusta a Miriam que volver, entonces, ¿qué dice ahí? Entendieron. Ahora sí, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es un sistema de creencias. Hay una palabra que hoy en día se usa mucho y es sinónimo. Doctrina es igual a ideología. Guardaos de las ideologías de los fariseos y de los saduceos. Guardaos del sistema de creencias de los fariseos y de los saduceos. Versículo 13, presta atención que se pone buenísimo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿cuántos son fans de Simón Pedro? Así es mala vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Un aplauso, ¿no? Para Pedro, qué bien lo está haciendo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Pero versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy bien, por favor, ¿cuántas mentes están aquí conmigo ahora? Uy, madre, ya estáis atrofiados. ¿Cuántas mentes están aquí conmigo ahora? Vamos a prestar atención. Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros esta noche que a Dios y a Satanás les importa tu mente. Escucha esto: el reino de Dios y el reino de Satanás están en conflicto por poseer tu mente. Hay un campo de batalla, y no está ocurriendo en Medio Oriente, está ocurriendo en esta sala. Es un campo de batalla mental, y el reino que consigue instalar su bandera es el reino que gana en esa batalla. Hay un conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas por poseer tu mente. Tu mente es uno de los deseos más grandes que el reino de Dios y el reino de las tinieblas tienen. Quieren poseerla, quieren que tu mente esté consagrada a su reino. ¿Por qué? Porque quien domina una mente, domina una vida. Lo voy a volver a decir: quien domina una mente, domina una vida. Es decir, quien posee una mente, determina el rumbo
de la vida de ese hombre, porque tú siempre eres el resultado de lo que piensas. Por esa razón, el primer y gran mandamiento de Dios es: ama a Dios con toda tu... A ver. Ama a Dios con toda tu mente. Espera, ¿con una parte de tu mente? ¿Con una fracción de tu mente? No. Ama a Dios con toda tu mente. El problema es que los cristianos de hoy en día tienen su mente compartimentada. Sois unos esquizofrénicos. Tenéis la mente dividida. Parte de vuestra mente es leal a Dios y otra parte de vuestra mente es leal a Satanás. Ay, no, ¿y qué me estás diciendo? Sí, hemos compartimentado nuestra mente, hemos creado como huecos, habitaciones en nuestra mente. Está la habitación de la política, la habitación del sexo, la habitación de la economía, y hay una habitación que llamamos la habitación de la fe, de la religión. Y sí, en la habitación de la fe, de la religión, de lo que hacen los domingos, has invitado a Jesús y has dicho: Jesús, tú puedes ser el dueño de esta parte de mi mente. Pero luego tenemos otras habitaciones donde no dejamos a Jesús entrar. Y en esas habitaciones, aunque tú no lo admitas, has levantado un ídolo. Y detrás de todo ídolo del levantado siempre se encuentra el espíritu de Satanás. Y el gran llamamiento de Jesús a su iglesia es: quiero una iglesia que me ame con toda su mente. Y Jesús explicó qué es amar. Y Él dijo que amar es obedecer. Quien me ama, obedece mis mandamientos. Es decir, lo que Jesús quiere es que toda tu mente esté sometida a sus mandamientos, que toda tu mente esté rendida a la voluntad de Dios, porque es la manera en la que tú amas a Dios, rindiendo toda tu mente a Dios. A Satanás no le importa que tú le des tu corazón al Señor y que llores cuando la predicación me toca el corazón. A Satanás no le importa que tú le des el corazón a Jesús si Él puede tener un rinconcito en tu mente. Esa parte de tu mente donde dices: bueno, cuando voy a votar a un partido político, ahí yo decido. Cuando voy a administrar mi dinero, ahí yo decido. Cuando voy a mantener una relación sexual con otra persona, ahí yo decido. Jesús puede meterse en el área religiosa, pero en la política, en la economía, en la sexualidad, mira, ahí mira, yo tengo algo que decir, porque pienso que, no sé, hay matices. Y Jesús dice: quiero toda tu mente. Quiero que cuando votes a un partido político, cuando administres tu dinero, cuando practiques sexo, lo hagas amándome con toda tu mente. Que cada acto en tu vida sea la evidencia de que me amas, de que yo soy quien gobierna. Yo no compito con ídolos levantados en tu mente. Yo soy el dueño de toda tu mente, o no soy el dueño de nada. Escucha esto: tú no invitaste a Jesús a ser un huésped en tu mente. Él quiere las llaves de propiedad. Él quiere ser el jefe, quiere ser el dueño, quiere ser el Señor. Él no, ¿qué? Jesús, te doy un rinconcito en mi mente, te he preparado una bonita cama, no es gran cosa. Y Jesús dice: yo no he venido a ser un huésped en tu mente, yo he venido a poseer tu mente. Yo quiero toda tu mente, quiero que rindas tus pensamientos a mí. No sé si me estoy explicando, estoy hablando con suficiente claridad. El problema de la iglesia hoy en día es que tiene mentes compartimentadas. Mentes compartimentadas. Gente más apasionada por un partido político de lo que está apasionado por Jesús. Gente más obsesionada por el sexo de lo que está obsesionada por el Evangelio. Y eso nos demuestra que cuando hay temas de los que no se puede hablar, no, es que aquí no se habla de dinero,
No, es que aquí no se habla de sexo. No, es que aquí no se habla de política. La cuestión es que no queremos que se hable de ese tema porque no queremos rendir nuestra mente completamente a Jesús. Y yo no estoy entrando aquí porque alguno podrá sospechar, es que Itiel está aquí intentando convencernos de algo. Yo no estoy intentando convencerte de nada. Quiero que Jesús te convenza a ti. La cuestión es si has tenido o no has tenido esa conversación incómoda con Jesús. Ay, no, pero siento un calorcito cuando suena la alabanza y mira, me salen lágrimas. ¿Y qué si tu mente está poseída por Satán? Gloria a Dios. Satanás se ríe de cristianos que lloran los domingos, pero que luego creen sus mentiras de lunes a sábado. Cristianos que no operan en todo el poder que podrían operar, porque Satanás ha hackeado sus mentes, ha logrado entrar, se ha infiltrado, ha instalado un sistema de pensamientos que te hace pelear con tu hermanito, con tu hermanita. Hay familias divididas porque habéis dejado que Satanás hackee vuestras mentes, y en cuanto Satanás lo logra, te pone en conflicto con tu papá, con tu mamá. Por eso en la mesa no se puede hablar de ciertos temas, porque todos empezáis a morderos y sacáis las uñas. Hay gente que no habla con otros familiares por defender un ídolo en su mente. Porque nadie que realmente defiende a Jesús lo hace a precio de dividir una familia. Jamás, jamás, jamás. Miriam, esta es la primera vez y creo que va a ser la última porque no me vas a volver a invitar. Pero creo que estoy hablando de algo muy importante. El Señor me ha confrontado muy fuerte en este tiempo y me ha dicho, Itiel, lo más valioso que te he dado es tu mente. No tienes que ser un guardián de lo que dejas entrar ahí. Cada discurso que escuchas, cada tweet que lees, cada canción que escuchas, cada podcast que te tragas, cada serie que ves, puede instalar una idea en tu mente, una doctrina, un sistema de pensamientos. Porque aquello a lo que más te expones es aquello que reconfigura tus pensamientos. Hay una batalla por tu mente. Hay una batalla por tu mente. Y quizá te estés preguntando, vale, Itiel, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante mi mente? Ahí va. Lo que voy a decir ahora, necesito que prestéis atención con toda vuestra mente para entenderlo. ¿Está bien? No es difícil, pero se nos escapa. Es lo siguiente. Tu mente es importante porque el reino de Dios y el reino de Satanás se extienden en este mundo a través del acuerdo mental con los seres humanos. Lo voy a volver a decir. Tu mente es importante porque el reino de Dios y el reino de Satanás se extienden en el mundo a través del acuerdo mental con los seres humanos. De alguna manera hay un orden que Dios creó, y es que en el planeta Tierra los seres humanos gobernamos. Y tú dices, no, pero eso no es del todo cierto, porque Satanás dice que es el príncipe de este mundo. Sí, pero ¿cómo gobierna Satanás? A través del acuerdo mental con los seres humanos. ¿Y cómo gobierna Dios? A través del acuerdo mental con los seres humanos. Es decir, un lugar va a parecerse al cielo o al infierno dependiendo del acuerdo mental que los seres humanos que gobiernan ese espacio, que tienen influencia en ese espacio, hayan adquirido. Os voy a poner un ejemplo. Mientras Adán y Eva estaban de acuerdo con Dios, tenían un acuerdo mental con Dios, el espacio que Adán y Eva gobernaban, que se llamaba el Edén,
reflejaba el cielo, es decir, había una atmósfera liberada, porque Adán y Eva eran los mayordomos, los gobernadores del huerto. Y mientras Adán y Eva estaban de acuerdo mentalmente con Dios, ese huerto era como el cielo, se liberaba una atmósfera. El cielo estaba sobre la tierra porque Adán y Eva, gobernando ese territorio, estaban de acuerdo con Dios. En el momento en el que Adán y Eva tuvieron una conversación con la serpiente y se pusieron de acuerdo con la serpiente, creyendo la mentira de la serpiente, en cuanto alinearon sus mentes con la mente de la serpiente, el lugar que Adán y Eva gobernaban empezó a convertirse en un infierno lleno de muerte, corrupción, envidia y asesinato. En solo una generación ya tenían 2 hijos que se estaban matando entre ellos. Es decir, el acuerdo mental de un ser humano con Dios o con Satanás va a liberar una atmósfera en el lugar donde ese ser humano gobierna. Tu acuerdo mental con el cielo o con el infierno atrae el cielo o el infierno allí donde tú estás. Ahí tienes, que no me queda claro. Creo que hoy has venido un poquito rarete. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué lugar es más rico? ¿Suiza o la India? ¿Suiza? ¿Qué tienen los suizos? Unas cabras, unas montañas, unas vacas. Ahora, seamos claros. ¿Tú sabes todos los recursos naturales que hay en la India? Hay diamantes, hay rubíes, hay petróleo, hay gas. Técnicamente hablando, la India es mucho más rica en recursos, potencialmente hablando, de lo que es Suiza. Suiza realmente no tiene mucho. Ahora, cuando uno ve el PIB de la India y de Suiza, se da cuenta de que Suiza es más próspera que la India. Y la pregunta es, ¿por qué? Por el acuerdo mental de las personas que viven en cada país. Porque lo quieran admitir o no, Suiza está programada mentalmente por la reforma protestante. Lo quieran admitir o no, quieran obviar lo que ocurrió en Suiza. Suiza fue la cuna de la reforma protestante, donde la Biblia se imprimió, donde la Biblia se leyó, donde se establecieron los mecanismos de orden social, de dignificación a la mujer, de derecho a la propiedad privada. Y Suiza, aunque ahora estén rechazando el cristianismo, aún hasta ahora tienen instalado en el sistema de pensamiento las verdades del Evangelio, y esas verdades, operando en la mente de los suizos, hacen que sea una maravilla vivir en Suiza. Limpios, ordenados, no roban. Ahora, ¿qué sistema de pensamiento reina en la India? Uno basado en el capricho de los dioses, de los millones de dioses que tienen, de las castas, donde tú, si naces en una casta, no puedes avanzar a un mejor nivel de vida, a no ser que te mueras y te reencarnes en una casta superior. No hay manera de sentir que tu vida tiene valor, porque una vaca vale más que la vida de un ser humano. Entonces, la cuestión no es si la India es más pobre que Suiza. Suiza es más pobre que la India, pero la mente de los suizos está programada para prosperar, y la mente de los indios está programada para la pobreza. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero tenemos que entender la verdad. Ahora, pongamos un ejemplo más práctico. Tú no has entrado alguna vez a una casa de una persona y entras y sientes una atmósfera de paz y dices, me quedaría echarme una siesta aquí. Y entras en la casa de otra persona y dices, a ver cuándo me voy, a ver cuándo me voy, a ver cuándo me voy.
¿No has entrado a una casa y has sentido como una atmósfera? ¿De dónde deriva esa atmósfera que se parece al cielo o se parece al infierno? Del acuerdo mental de los que gobiernan en esa casa, que son papá y mamá. Los que tienen la autoridad de gobierno en la casa, con su acuerdo mental, hacen que la atmósfera en esa casa se parezca al cielo o se parezca al infierno. Lo que estoy intentando decir esta noche es que tu mente, el acuerdo mental de tu mente con la verdad o con la mentira, con el cielo o con el infierno, va a determinar que la atmósfera que te rodea, tu lugar de influencia, ya sea una casa, una familia, un trabajo, una iglesia, una región, se parezca más al cielo o se parezca más al infierno. Jesús les habló a sus discípulos del poder del acuerdo mental. Por eso la Biblia nos pone como ejemplo a Pedro. Pedro nos demuestra la gran batalla que hay por nuestra mente. Hay un momento en el que Jesús pregunta a los discípulos: ¿vosotros quién creéis que soy yo? Y ellos dicen: bueno, es que dicen que tú puedes ser. Y Jesús dice: no. ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: muy bien, Pedro, esto no ha venido de conocimiento humano, esta información ha sido descargada, download, del cielo a tu mente. Y por esto que ahora dices, te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Y todo el mundo quiere aplaudir a Pedro porque acaba de ponerse de acuerdo con el cielo, ha hecho una declaración profética acerca de la identidad de Jesús. Y pasan 3 días. 3 días. Y Jesús empieza a decirle a los muchachos: muchachos, es el momento de que entreguen mi vida en sacrificio, tranquilos, yo no soy una víctima, soy un sacrificio que se entrega. Y Pedro se acerca a Jesús, le pone la mano en el hombro, se lo lleva aparte y dice: no, Jesús, no, huye de la muerte, ten compasión de ti mismo, no permitas que te maten. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿A qué estaba reprendiendo Jesús? ¿A Pedro? Estaba reprendiendo al acuerdo mental que Pedro estaba teniendo con Satanás. Por eso le dice: porque no estás poniendo tu mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de este mundo corrupto. Es una tensión en la mente de Pedro, por ponerse de acuerdo con el cielo o por ponerse de acuerdo con el infierno. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido esa tensión todos los días? Como que hay una tensión. ¿Por qué reino va a poseer tu mente? Te levantas por la mañana, abres tu Biblia y lees el versículo del día y dices: Señor, me pongo de acuerdo con este versículo, me pongo de acuerdo con este versículo, sí, me pongo de acuerdo. Y comienzas el día: yo estoy de acuerdo con Dios, voy a pensar como Dios piensa, voy a vivir como Dios vive, voy a hablar como Dios habla. Y de repente estás en el coche, se te cruza un asturiano loco y empiezas a pitar y le dices 4 cosas, lo maldices. Y en un momentito has pasado de ponerte de acuerdo con el cielo a ponerte de acuerdo con el infierno. Con cada cosa que decides leer, con cada conversación que decides tener, con cada canción que pones en tu Spotify, con cada libro que lees, con cada vídeo en YouTube que reproduces, tú estás determinando con qué se va a poner de acuerdo tu mente. Tú estás determinando con qué se va a poner de acuerdo tu mente. Y esa es la tensión. Porque Dios sabe que la única manera de transformar Gijón, Asturias, España, en un lugar más parecido al cielo, es a través del acuerdo mental con los que viven en Gijón, en Asturias y en España. La única manera de transformar un país es transformando las mentes de los papás y mamás que educan a sus hijos en ese país.
transformando las mentes de los empresarios, de los carpinteros, de los mecánicos, de los músicos, de los médicos que están trabajando en ese país. Un país se parece más o menos al cielo o más o menos al infierno, dependiendo de nuestro acuerdo mental. Te voy a sacar otra. Muchas veces hemos visto este texto donde dice: Pedro, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que abras en la tierra se hará abierto en los cielos, y todo lo que cierres en la tierra será cerrado en los cielos. ¿A cuántos les gusta ese versículo? Levanta la mano si te gusta. ¿Cuántos lo entienden realmente? Porque muchas veces pensamos en nuestra mente, de manera un poquito caricaturesca, que Jesús le dio a Pedro las llaves del cielo y que Pedro está ahí en las puertas del cielo diciendo: tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. Pero en realidad no está diciendo eso el texto, eso no tiene ningún sentido. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro después de esa revelación de que Él es el Cristo, le está diciendo: te voy a dar unas llaves. Y no es una llave, son llaves, son diferentes llaves. Y todo lo que abras aquí en la tierra se va a abrir en el cielo. Ahora la pregunta es: ¿qué puedes abrir y cerrar en la tierra que de alguna manera abra o cierre algo en el cielo? Llevo casi una hora hablando de esto, entonces espero que lo hayas pillado. Lo que se abre o se cierra es una mente. Cuando alguien dice: no, es que los cielos están cerrados sobre Asturias. No, lo que está cerrado en Asturias son las mentes de los cristianos. No hay cielo cerrado, hay mentes cerradas. ¿Y qué son las llaves? Las llaves son la revelación de la verdad. ¿No te ha pasado? A ver, pastor, ¿no te ha pasado a ti que llevas toda la vida estudiando la Biblia, que de repente descubres algo nuevo de la verdad? Y es como una llave que abre algo en tu mente y de repente algo que no entendías lo entiendes y parece que eso te da acceso a nuevos niveles de poder que derivan del reino de los cielos. Mientras estaba cerrado en tu mente, tú no podías acceder a eso. De repente, ¡pum!, se abre en tu mente, lo entiendes y puedes acceder a ello. ¿Por qué? Porque la mente abre o cierra realidades celestiales. Ay, Tiel, ¿qué metafísico te has puesto? Eso no es verdad. Eso es verdad. Eso, aunque lo digan los de la nueva era, ¿de dónde crees que lo han tomado? Lo han tomado de una verdad espiritual. Tu mente es clave para que Dios pueda operar sus propósitos en este mundo. Si no, ¿por qué empezó su discurso, su sermón, con estas palabras? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? ¿Y qué tiene que ver eso con el reino de los cielos? Porque si arrepentimiento es llorar la pena por haber hecho algo mal, no tiene sentido. Pero la palabra arrepentimiento en griego viene de esta palabra, pónmelo en la pantalla: metanoía. Metanoía, que literalmente quiere decir cambio de mente o transformación mental. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Muchachos, el reino de los cielos se ha acercado. Ha venido un nuevo gobierno. El cielo está aquí para tomar posesión del planeta Tierra. Es hora de arrepentirse. Es hora de cambiar la mente. Es hora de transformar tu mente. Ponerte de acuerdo con el reino de Dios. Porque la única manera de acceder al reino de Dios es a través de una mente transformada. Una mente transformada te da acceso a todo el potencial del cielo. Por esa razón, el reino de Dios se abre o se cierra en una región según el nivel de arrepentimiento en la mente de la iglesia de esa región. El reino de los cielos se abre o se cierra en una región según el nivel de transformación mental de la iglesia en esa región.
Y hay cristianos que se arrepienten lo suficiente como para librarse del infierno, pero no se arrepienten lo suficiente como para acceder a todo el potencial del reino de los cielos. Y Dios no te llamó solo para que te arrepintieses lo suficiente para librarte del infierno. Él te llamó para que te arrepientas, para que transformes tu mente a tal nivel que puedas acceder a todo el potencial del reino de los cielos. Lo que estoy intentando decir es que Dios no te quiere informar, Dios te quiere transformar. Él no espera que después de esta reunión tú salgas con un montón de ideas nuevas en la cabeza y los archives ahí en tu sistema de memoria. No. Él quiere que lo que estás escuchando hoy te transforme tu sistema de pensamiento. Jesús no quiere que tengas escritura acumulada en tu mente, quiere que la escritura sea tu mente. Lo voy a volver a decir. Jesús no quiere que tengas escritura acumulada en tu mente, quiere que la escritura sea tu sistema de pensamientos. Tristemente, hay muchos cristianos bien legalistas que se saben 200 versículos de memoria en versión Reina Valera, pero cuando ves sus vidas, ves que esos versículos no son su sistema de pensamiento, solo son información en su mente, pero no transformación mental. Y ese es el problema de una iglesia que sabe muchos versículos de memoria, pero no ha hecho que esos versículos transformen su sistema de pensamientos. ¿Y cuál es el objetivo de un verdadero cristiano? ¿Por qué nos reunimos cada domingo en este lugar? ¿Por qué leemos nuestra Biblia? ¿O por qué venimos a un encuentro como este? Para ser transformados mentalmente. ¿Y cuál es la altura máxima de nuestra transformación mental? Pablo lo dijo, tener la mente de Cristo. ¿Hasta dónde podemos transformar nuestra mente? Hasta que tu mente sea la mente de Cristo. Hasta que pienses como Cristo piensa. Porque si pensases como Cristo piensa, podrías hacer lo que Cristo hizo. Y no estoy hablando de su obra expiatoria, porque solo Él pudo salvarnos de nuestros pecados. Pero estoy hablando de todo lo demás que Cristo hizo. Por eso es tan importante el discipulado en una iglesia. No sirve con venir los dominguitos a escuchar un sermoncito y luego escuchar ese sermoncito que, bueno, si es larguito como el de Itiel, porque el Itiel se alarga muchito, 1 hora. Pero ¿qué es 1 hora comparado después con horas y horas y horas de consumo de YouTube, Spotify, tweets, noticias, libros que te están adoctrinando la mente? Una iglesia que no discipula es una iglesia que nunca va a transformar su ciudad, porque no necesitamos asistentes en una iglesia, necesitamos discípulos con mentes transformadas que vayan a sus lugares de influencia, trabajos, casas, familias, vecindarios, y traigan el reino de los cielos al lugar donde influencia. Y eso solo lo puedes hacer con una mente transformada, porque con lo que te pones de acuerdo es lo que liberas. Por eso cuando alguien se acercaba a Jesús y lo tocaba, ¡ah!, accedía a todo el potencial del cielo. Sanidades, liberaciones, consuelo, paz, amor, libertad. ¿Por qué? Porque Jesús era una puerta abierta del cielo sobre la tierra, y quien se acercaba a Jesús no entraba en contacto solo con Jesús, entraba en contacto con el cielo. Y tú tienes que ser una puerta abierta del cielo sobre la tierra. Allí donde tú estés, la gente debería decir: wow, no sé qué pasa, pero siempre que llega esta persona, esto se parece un poquito más al cielo. Si cada vez que llegamos a un sitio la gente huye y se parece al infierno, eres una vergüenza para la iglesia. Ay, mejor con él no vamos a estar. Porque siempre que viene hay crítica, hay juicio, hay envidia, hay negatividad.
Cristianos que vienen los domingos a la iglesia lloran, y lloran, es que lloran. Y de lunes a sábado están creando infiernos allí donde están. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza. Miriam, tu primera y tu última, ya voy a terminar. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? ¿O estoy hablando de cosas raras? Por favor, voy a tomar 10 minutos más y terminamos. Ay, no me anime, señora. Que yo me lo paso muy bien. Justo en este episodio en el que nos encontramos, Jesús, que era el divino entrenador de mentes, Jesús siempre está entrenando la mente de sus discípulos. Les hizo una advertencia, les dijo: muchachos, cuidado con las levaduras. Y cuando Jesús explica qué es una levadura, dice que una levadura es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Es un sistema de creencias. Y Jesús en el Evangelio habla de 3 levaduras: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. Yo durante mucho tiempo no entendí el concepto de la levadura, porque yo no hago repostería. Y le pregunté a mi abuelita: oye, ¿qué es la levadura? Ella, que siempre hace repostería, hacía repostería riquísima. Y me dijo: la levadura es un hongo. Es una especie de bacteria que fermenta, es un hongo, sería la terminología. Se pone en la masa y ese hongo empieza a fermentar la masa, la abomba, la hace expandirse, la fermenta. ¿Tienes la imagen del cerebro fermentado? A eso se estaba refiriendo Jesús con nuestro cerebro de pan. ¿Puedes ponerlo? Él sabe que nuestra masa cerebral puede ser fermentada con un poquito de levadura. Un poco de levadura leuda toda nuestra masa cerebral. Y Jesús habló de 3 levaduras que gobernaban en su época. Ahora sí, pónmelas. La levadura de los fariseos, que era el sistema religioso; la levadura de los saduceos, que era el sistema liberal materialista; y la levadura de Herodes, que era el sistema político mundano. Y no voy a entrar ahora a valorar cada uno de ellos por falta de tiempo, pero estas 3 levaduras gobernaban en la época de Jesús. Eran influencias mentales, eran doctrinas, eran ideologías. Y Jesús dijo: cuidado con lo que dejáis entrar en vuestra mente, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. La pregunta es: ¿qué levaduras están leudando nuestra masa cerebral, nuestra masa mental hoy en día? Yo sé unas cuantas, pero te voy a decir una. Te voy a decir una que sugiere que tú has podido nacer en el cuerpo equivocado. De que quizá eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Una levadura que entra con ideas muy sencillitas y luego puede hacer que un adolescente de 15 años se corte los testículos o se estirpe los senos. Todo comienza con una pequeña idea que entra en tu mente y va fermentándola hasta que te amputas tus miembros. Y no sé tú, pero yo soy un guardián de la mente de los que están en mi casa. Escúchame, yo soy un guardián de la mente de mi esposa, de la mente de mi hija Alaya, de la mente de mi bebé Siana. Soy un guardián, tengo una responsabilidad con las mentes que Dios me ha encomendado cuidar. Y un día mi hijita Alaya, apuntada en un colegio público, me trajo un librito. Papá, nos han dicho
5 añitos, que leamos esto en casa. Y empecé a leer. El título ya apuntaba que iba a ser un bestseller. Los niños pueden pintarse las uñas y las niñas pueden jugar con camiones. Y todo parece una tontería. Bueno, pues algunos artistas se pintan las uñas, las niñas pueden jugar con camiones, pero tú ibas leyendo y quien es hábil en entender dónde están las pequeñas levaduras capaz de fermentar las pequeñitas mentes de nuestros hijos, entienden la batalla espiritual que el reino de las tinieblas libra muy bien desde que nuestros hijos son niñitos con mente tierna, porque el reino de las tinieblas sabe que si instala un pensamiento corrupto, una mentira, una bacteria, un hongo en la mente de nuestros niños, va a tener una manera de fermentar sus mentes. Y yo, que soy un guardián de la mente de mi hija, senté a mi hija y le dije: hija, vamos a hablar. Esto es lo que te están diciendo en el colegio, pero déjame decirte lo que Papá Dios nos dice. Papá Dios dice que tú no naciste en el cuerpo equivocado, que tú eres una niña con valor, igual de valiosa que un niño, pero Él te ha creado para cumplir unas funciones específicas, y ahí está la riqueza de que eres niña y un día serás mujer, y yo como tu padre voy a estar orgulloso de que seas la mejor mujer que puedes ser, una discípula de Jesús. Y empecé a hablarle a la mente de mi hija, porque es mi responsabilidad hablarle a la mente de mi hija. ¿Y sabes lo que hice después? La saqué de ese colegio y la llevé a un colegio católico. Porque aquí en España somos tan cobardes y con el bolsillo tan apretadito que no somos capaces de financiar colegios protestantes evangélicos. Hay uno en Barcelona, otro en Madrid, pero somos agarraditos. No, es que no tenemos dinero. Mente de pobreza es lo que tienes tú. Y ese problema es que no invertimos en que haya colegios y profesores cristianos y entendamos la batalla que estamos viviendo. Y la he tenido que apuntar a un colegio católico. Ahí, ¿cómo le apuntas en un colegio católico? Ahí les hablan de la Virgen. Pues prefiero que les hablen de la Virgen a que les hablen de los 30 géneros diferentes. A la Virgen. Ya le explicaré yo a mi hija lo de la Virgen. No es un problema. Ya le diré: la Virgen era la mamá de Jesús, pero no la mamá de Dios. Dios no tiene mamá. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? En esa condición nos encontramos porque como iglesia no estamos entendiendo nuestra misión para transformar ciudades. Y se transforman ciudades transformando mentes, y por eso tenemos que ser una iglesia que está en lugares de influencia, transformando la política, transformando la educación, transformando el arte, transformando los deportes, transformando el mundo empresarial. Tenemos que usar todo lo que podamos usar para luchar por las mentes de una generación, porque el reino que posea una mente posee una vida, y lo que España va a ser en los próximos 20 años será la consecuencia de lo que tú y yo hagamos hoy en favor de las mentes de esta generación. Me voy a comprar la grabación de esta predicación. ¡Qué buena es! Quizá a ti no te emociona tanto como me emociona a mí, pero yo he entendido. Y quiero terminar con esto. Quizá alguno se está preguntando: ¿cómo sé si ya mi mente se ha fermentado o no con una levadura de mi generación? Pues la respuesta es esto: si piensas demasiado en pan. Porque Jesús, escucha, Jesús quería tener una conversación sobre el reino de Dios con sus discípulos, y sus discípulos pensaban que Jesús estaba hablando de pan. Jesús les dice: cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y Pedro empieza a echarle la bronca a Juan: te dije que tú tenías que traer pan. Jesús nos está echando la bronca porque no has traído pan. Cabezones.
cabezones. Jesús se da cuenta de que los discípulos están discutiendo por el pan, por si han traído o no han traído pan. Y Jesús les dice, ¿qué os pasa en la cabeza? ¿Tenéis caca en la cabeza? ¿Creéis que os estoy hablando de pan? Os estoy hablando de algo que es más profundo, más importante, más trascendente que el pan. Y entonces Jesús les hace unas preguntas. Les dice, a ver si estoy hablando de pan. ¿Recordáis cuando yo tenía 5 panes y había 5.000 personas que alimentar? ¿Cuántas cestas me sobraron de pan? Y ellos dijeron, 12. ¿Y recordáis cuando yo tenía 7 panes y había 4.000 personas que alimentar? ¿Cuántas cestas me sobraron? Y ellos dijeron, 7. ¿Y por qué la matemática de Jesús? Porque si te fijas bien, Jesús les está diciendo, cuando yo tenía menos y el desafío era mayor, me sobró más que cuando yo tenía más y el desafío era más pequeño. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ¿creéis que el pan es un problema para alguien que multiplica pan? ¿Creéis que el pan es un problema que a mí me preocupe y os estoy preguntando por si tenéis pan en la barca? Queridos, yo con 5 panes alimenté a más de 5.000 personas. No seáis cabezones, no estoy hablando de pan. Y ese es nuestro problema. Jesús nos trae un sábado como este para que hablemos del reino de Dios y tú solo estás pensando en pan. ¿Y qué es el pan? Lo temporal, lo que llena tu vientre, lo que... Lo de tu estómago, dilo. Lo de tu estómago, lo temporal, lo pasajero. Jesús no puede tener conversaciones trascendentales con personas que en vez de pensar con la mente, piensan con el estómago. Por eso las iglesias donde se predica, Jesús quiere hacer tus sueños realidad, quiere darte un coche mejor y una casa más grande. Esas son las iglesias llenas de personas, pero son iglesias que nunca transforman sus ciudades, porque solo piensan en su estómago. Y Dios no tiene un acuerdo mental con sus mentes. Jesús quiere hablar de, muchachos, ¿cómo transformamos la ciudad? Y ellos dicen, quiero pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan. ¿Quieres pan? ¿Quién quiere pan? Toma pan. ¿Quieres pan? Toma pan. Por ahí atrás, ¿queréis pan? Los muchachos ahí, ¿queréis pan? Tomad pan. ¿Quién más quiere pan? ¿Queréis pan ahí? Deja el móvil, no te va a dar en la cabeza. ¿Quién quiere pan? Allí queréis pan, mira, hay pan. Bendecidos, mira, bendecidos. ¿Quién había venido por pan a esta conferencia? Venga, ahí tenéis pan. Dios te va a dar una casa más grande. ¡Toma! Dios va a hacer tu sueño realidad. ¡Toma pan! Vamos, ¿quieres pan ahí? ¡Vamos, vamos, pan! Más amante. No había de más amar. Mi mujer sabe que cuando me ve demasiado preocupado por el dinero, me pregunta, porque ella es cómplice del Espíritu Santo. Me dice, Itiel, ¿hace cuánto que no hablas con Jesús? Porque se te nota. Porque alguien que ha tenido una conversación con Jesús no está preocupado por el pan. Está pensando en cómo transforma su ciudad y cómo trae el reino de los cielos a la tierra. Cuando tú entiendes que el que multiplica pan es tu amigo, que el que multiplica pan está en la barca contigo, a ti ya no te preocupa el pan. Porque buscas primero el reino de Dios y su justicia, y todo el pan que necesitas será añadido. Y nuestra obsesión por el pan solo demuestra que no conocemos realmente quién es Jesús. Y qué es lo que Jesús quiere, y qué es lo que Jesús está buscando. Jesús está buscando que tú y yo tengamos una conversación con Él para transformar esta ciudad. Y tú puedes empezar en tu casa, convirtiendo tu casa en un lugar donde el reino de los cielos se pueda palpar, invitando a tus vecinas
sentándolas a la mesa y ellas encontrando la paz en una conversación contigo, porque tú te conviertes en una puerta del cielo abierta delante de ellas. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo podemos ser, puertas abiertas del cielo sobre la tierra, con las llaves que Dios nos ha dado de la verdad, que han sido abiertas en nuestras mentes, y cogemos esas llaves y abrimos la mente de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. Qué triste hablar de pan cuando Jesús quiere hablar de cómo hacer de España un lugar que se parezca al cielo. Y quiero invitarte esta noche, ahora que ya tienes pan para hacerte un bocata, que salgas de esta habitación convirtiéndote en un guardián de la mente que Dios te ha dado, y en un guardián de la mente de tus hijos. ¿Y por qué no? Un guardián de la mente de las personas que están bajo tu influencia, que puedas entender, hey, yo tengo una responsabilidad y me voy a hacer cargo. Y me gustaría invitarte a ponerte de pie. ¿Pueden ayudarme aquí arriba? Dios, no queremos estar obsesionados con el pan cuando tú estás obsesionado por salvar España. No queremos pensar en pan cuando tú estás pensando en la vida de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares. No queremos pensar con el estómago y siempre pensar que nos falta, no llegamos a fin de mes, no podemos. Si realmente te conocemos, sabemos que tú eres nuestro amigo. Y si aquel que multiplica el pan es nuestro amigo, hay barra libre de pan para todos nosotros. No nos va a faltar. Pero Dios, no estamos aquí para estar preocupados por lo que el sistema de este mundo quiere que nos preocupemos. El pan. El pan. Queremos estar con nuestra mente ocupada en pensar cómo puedo hacer de Gijón, de Oviedo, de Avilés, de Asturias, un lugar que se parezca un poquito más al cielo. Desde mi trabajo, desde mi casa, desde mi vecindario, desde el lugar de mi influencia. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y pregúntale a Dios, Dios, ¿de qué estás hablando tú? ¿Cuál es la conversación que tú estás teniendo conmigo? Dios, no quiero encontrarme contigo un día cara a cara y decirte, mira, tengo un almacén de pan. Un pan que se va a quedar aquí cuando tú te mueras. Un pan acumulado en tu cuenta bancaria, por el cual igual luego se pelean tus hijos por la herencia. No, piensa eternamente, piensa en la brevedad de tu vida y en lo que puedes hacer para que Jesús se lleve la recompensa por sus sufrimientos en aquella cruz. Y lo que Él quiere es la vida de muchos. Quiere establecer su gobierno. Por eso cuando apadrinamos con Compasión, no estamos solo apadrinando un niñito allí en África, dándole un poquito de dinero. En realidad estamos haciendo algo mucho más trascendente que esto.
estamos trayendo un poquito del cielo a la vida de ese niño, de esa niña. En la distancia le estamos diciendo, hey, hay alguien que en España que se quita de una cena el fin de semana para que tú puedas tener educación, protección, alimento, agua potable. Alguien que se ha puesto de acuerdo con el cielo para traerle esperanza y dignidad a un niñito o una niñita que está en un mundo que solo es consecuencia de un sistema de pensamientos que gobierna en ese mundo. Piensa en todas las maneras en las que puedes traer el cielo a la tierra y comprométete con eso. Yo no sé si habéis venido con familiares o amigos, gente cercana, pero quiero invitaros a hacer un cierre diferente hoy. Quiero que nos pongamos como en círculos, sobre todo si hay familias aquí, que se pongan en círculos de familia, pero si no tienes familia, poneros en círculos de amigos, a los amigos cercanos. Busca ahí tus amigos, puedes moverte, busca tu familia, tus amigos, y vamos a orar en esos círculos. Vamos a orar para que nuestras mentes estén consagradas a Dios. Vamos a orar para levantarnos como guardianes de las mentes de los que amamos. Sí, podéis salir, poneros en el pasillo, hay sitio ahí atrás, poneros en círculo. Y mientras el grupo de alabanza nos ayuda con una canción, vamos a tomar 5 minutos para orar y comprometernos los unos con los otros a ser guardianes de nuestras mentes, a hacer un compromiso real los unos con los otros para guardarnos los unos a los otros. Si eres un papá de una familia, una mamá de una familia, tienes un compromiso con esos hijos que ahora estás abrazando, eres el guardián de sus mentes. Tienes que abrir la Biblia en la casa. A veces tenemos los teléfonos móviles abiertos en la mesa de la cocina y en vez de conversar, estamos mirando el móvil, y Dios quiere que conviertas la mesa de la comida en tu casa en un lugar donde se hable de la palabra de Dios, donde te comprometas a hablarle verdad a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y que les digas, esto es lo que el Señor dice. Hemos escuchado esto en nuestro mundo, esto es lo que ha dicho el político, esto es lo que ha dicho este influencer, esto es lo que ha dicho aquel profesor, pero Dios dice esto, y nuestra casa está comprometida con la verdad, está comprometida con el evangelio, está comprometida con hacer que el cielo gobierne. Vamos, levanta tu voz y empieza a orar por la persona que tienes a tu lado. Empieza a orar. Ora para que sean guardianes comprometidos, guardianes de las mentes. Dale un abrazo a esa persona que tienes a tu lado y diles, hey, me comprometo a ser un guardián de tu mente, tú ser un guardián de la mía, porque nuestras mentes son importantes. Dar un aplauso a Jesús, claro que sí. Ha sido un gustazo estar con todos vosotros desde la mañana, esta tarde. Mañana estaré en esta iglesia hermosa. Os desafío a dejar que esta palabra siga tomando vuestras mentes en las próximas horas y en los próximos días. Y que la próxima vez que nos encontremos, tú y yo estemos trayendo un poquito del reino de los cielos ahí donde estamos. Dios os bendiga y nos vemos pronto.
mañana a las 12